Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Órale, ahora sí me se oyó como cubeta. Pero ahorita el hermano Oscar lo arregla. Te pido por favor que vayamos a Mateo 11:12 y vamos a leer hasta el versículo 19. Hemos estado predicando el Evangelio de Mateo y durante todo este año que pronto va a comenzar, pues será el Evangelio que estaremos predicando domingo tras domingo. Obviamente el Señor nos guiará. Su Espíritu nos guiará y nos dirá qué es lo que quiere que se predique en esta iglesia. Pero vamos a Mateo 11:12. ¿Ya estás ahí? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. El día de ayer fui con la familia a comer. La dijo: ¿qué crees? Pues no hay comida. Dice: pues ¿qué crees? Pues tenemos hambre, ¿no? Y salimos a comer y tuvimos una mesera muy atenta, pero a distancia había una mesera que no era tan atenta. Y los comensales de otra mesa empezaron a hacerle señas como diciendo: oiga, algo querían, sal, la cuenta, no sé. Y pasaba la mesera y los ignoraba. Y pasaba la mesera y los ignoraba. Y pasaba la mesera y los ignoraba. Y la verdad es que yo me sentí mal, me sentí incómodo, porque ignorar a las personas es algo muy feo. Yo me he dado cuenta, incluso esta sociedad se ha dado cuenta, que la está catalogada como odio pasivo. Ser indiferente a las personas es algo muy feo. Es algo que no debe de estar en el corazón de una persona y mucho menos de los cristianos. De repente vemos padres indiferentes a los hijos, hijos indiferentes a los padres. Vemos a los ancianos, a los padres ya ancianitos, y de repente los hijos en una indiferencia impresionante los abandonan y los avientan en un asilo y no los cuidan. Está tipificado ya en esta ciudad que el abandono de los padres es violencia y es un delito. La indiferencia no es bien vista en ningún ámbito de la sociedad. Cuando los padres son viejos, cuando los hijos son pequeños, grandes, no podemos ser indiferentes a ellos. La indiferencia es un estado de ánimo donde una persona se siente inclinado a rechazar algo, a simple y sencillamente no considerar a la otra persona. Puede tratarse de un sentimiento o una postura hacia alguien. Esto puede ser bueno o malo, porque hay cosas, hermanos, a los que tenemos que ser indiferentes. El pecado, la soberbia, el orgullo, a eso tenemos que ser indiferentes al prójimo. No podemos ser indiferentes a las personas. Cuando existe una relación filial entre dos personas, lo correcto es reconocer dicha relación y no ignorarla. El lujo de que le hablan: oye, me acordé de un chiste, pero no te lo voy a contar. ¿No? Tiene oído de mesero. ¿Por qué? Pues porque le digo y no me pela, ¿no? Quizá un mesero pueda hacer eso, hermano, ese mal lujo hacia un comensal. Probablemente el comensal no le dé ni propina o se queje con el gerente.
Pero las relaciones familiares no es tan sencillo. Pero en este pasaje que vamos a hablar, hermano, que vamos a tratar, que vamos a predicar, si Dios nos lo permite, no estamos hablando de la indiferencia hacia una persona. No estamos hablando de la indiferencia hacia un comensal. Estamos hablando de la indiferencia al Dios del universo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo peor que puede hacer el ser humano es ser indiferente a Dios, negarlo, no hacerle caso, hacer como si no existiera Dios. Déjame decirte, y he estado viendo que el peor traidor del universo, el peor traidor del universo, el hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios, lo hemos predicado en este lugar. El hombre fue creado para que diera honra, gloria y alabanza a Dios. Y déjame decirte que desde lo más existir en el universo no es indiferente a Dios. Una hoja, una molécula no es indiferente a su creador. Aún lo más grande creado en el universo, una galaxia, no es indiferente a Dios. Obedece a Dios y trabaja en base a lo que Dios le dice. Pero déjame decirte una cosa, el hombre es el peor traidor, porque siendo creado para la gloria de Dios, el hombre ha tomado la decisión de ser indiferente. De Mateo, de lo que estamos estudiando, y en este capítulo 11 nos vamos a dar cuenta de la realidad, de que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero también vamos a ver la realidad de que Jesucristo como Rey es desechado. Si pones tus ojos en la Biblia en Mateo 11, te darás cuenta que hemos predicado del verso 1 al 6, cómo Juan el Bautista, este hombre que Dios levantó, este hombre que Dios reconoció, este hombre que incluso reconoció al Mesías, dudó del Rey. Aún mandó a sus 2 discípulos a preguntar, ¿será realmente Jesucristo aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista tuvo dudas, pero por la gracia del Señor superó las dudas. Y después en el versículo, del versículo 7 al 11, nos dimos cuenta que la gente empezó a cuestionar a Juan el Bautista. Empezaron a cuestionar que realmente se había equivocado, y sí se había equivocado, había caído en un error, pero la gente empezó a dudar del mensajero del Bautista. Y sin embargo, por la gracia de Dios, Juan superó las críticas, las superó. Podemos entender en este pasaje, hermano, quizá no lo dije la semana antepasada, pero podemos entender en este pasaje que cuando es un siervo de Dios, no se tiene que defender, tiene que esperar a que Dios lo defienda. Dios reivindica a sus siervos. Y este fue el caso de Juan el Bautista. La gente empezó a cuestionar su ministerio y sin embargo Jesucristo lo defendió. No tomó el error sino que tomó el error para exaltar a Juan, darle alabanza a Juan y reconocer que de los nacidos de mujer no había profeta más grande que Juan el Bautista. Pero en el capítulo que estamos viendo, que estás viendo en tu Biblia, estamos viendo la incredulidad del hombre, la indiferencia del hombre. Este pasaje habla de la desafortunada, pecaminosa actitud del hombre que ignora a Dios. Entonces, hermanos, en esta serie que hemos visto en Mateo 11, veremos 3 elementos de la incredulidad en contra de Jesús que tú y yo tenemos que evitar. 3 elementos de la incredulidad que tú y yo hacia Jesús, una incredulidad hacia Jesús que tú y yo debemos evitar. Lo primero que vimos hace algunas semanas es superando la duda. Lo segundo fue superando la crítica y hoy veremos superando la indiferencia. Ve el versículo 12, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué dice ahí? Lo arrebatan. ¿Qué está haciendo Jesús? Que en el momento de que Juan el Bautista entró a la escena de la historia universal, en el momento de la aparición de Juan el Bautista, en la historia de la humanidad, en ese desierto de Judea, Juan inició una nueva parteaguas.
Si tú quieres ver un parteaguas significativo, es en el momento de que Juan el Bautista salió a predicar en el desierto, que se arrepintieran porque el reino de los cielos había llegado. El Mesías, se tenían que arrepentir para entrar a ese reino. Ese momento es importante, por eso Jesucristo lo enmarca con esta expresión, desde los días de Juan el Bautista. Pero ¿sabes qué pasó? Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El mensaje de Juan el Bautista, tú lo sabes, fácil. No era fácil de digerir con la carne. Todos los hombres tienen un gran problema con Dios. Son pecadores indiferentes. Están lejos de su Creador. Su pecado los ha separado de la santidad perfecta de Dios. No pueden entrar al reino de los cielos si no se arrepienten de su pecado. Juan predicaba la venida del reino de Dios a través de ese rey. Predicaba la venida de ese rey bendito, de ese Mesías que salvaría a su pueblo. De recibir a ese rey, lo desecharon y tomaron la decisión de ser indiferentes a él, de ser indiferentes a Jesucristo. Violentarse contra el mensaje de Dios, contra el evangelio, es la posición que normalmente tienen los seres humanos. Juan el Bautista predicó la verdad del reino, que es la única forma de entrar al reino es a través de arrepentimiento delante de Jesús, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero indiferentes a ese mensaje. Entonces, desde la aparición de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre, ¿qué dice ahí? Violencia. Ahora, hermanos, este versículo 12, ¿por qué? Porque los teólogos pueden caer en una interpretación o en otra interpretación. Yo te voy a hablar de dos interpretaciones de este versículo, que puede ser cualquiera de los dos. Y yo te voy a decir de alguna forma que decantamos o decimos que esta interpretación es la correcta. Pero primero te voy a decir qué no quiere decir este versículo. Ve el versículo 12, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. ¿Qué no quiere decir este texto? Este texto no habla de guerra espiritual, este texto no habla de atar demonios, este texto no habla de arrebatar almas de las manos de Satanás, como a predicar o enseñar. No habla de eso. Las dos posturas que pueden ser en esta interpretación, según los teólogos, es esta. La primera, escucha. Unos contribuyen a la violencia, una violencia humana, pecaminosa, que se levanta contra el reino de Dios desde que Juan empezó a predicar. Pero ese mensaje fue violentado y le robaron el mensaje al reino. Ve el texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos, los violentos necios arrebatan, se roban el mensaje. Eso es lo que dicen algunos. Ahora, ¿cuál es la segunda postura? El reino no puede ser detenido. O sea, cuando Dios predica y tiene su propósito, ¿quién puede detener el propósito de Dios? Yo te pregunto, ¿quién puede detener la voluntad de Dios? Nadie. Nadie puede ir en contra del avance del reino. El reino avanza de forma imparable y solamente los imparables como Juan el Bautista encuentran su camino hacia ese reino, en ese reino. ¿Por qué te digo esto? Ve a Lucas 16:16 y encontraremos el pasaje paralelo de esto y lo podemos complementar. Acuérdate que un principio de interpretación bíblica es que si no entendemos algo en un pasaje bíblico, tenemos que buscar la respuesta en la misma Biblia. La Biblia se contesta a sí misma y ve lo 16:16. ¿Ya estás ahí? ¿No traes Biblia? Si quieres ve a tu casa, aquí te esperamos, no hay problema. No, saca la Biblia, prende tu teléfono. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta ¿quién?
hasta Juan. Desde entonces, ve, es el mismo pasaje. El reino de Dios es anunciado y para entrar en él. ¿Qué está diciendo el Señor? El reino es anunciado, avanza, no hay oposición. Y los que se esfuerzan entran en él y no se oponen, quieren entrar. ¿Te fijas lo que dice? Entonces, no es que el hombre violento se ponga en contra e ignore a Dios. Eso, hermano, para Dios es simple y sencillamente no considerable, porque Él tiene su propósito y su reino no puede ser detenido. Ahora, algo bueno aclarar, porque alguno dirá, es que entonces para entrar al reino de Dios yo me tengo que esforzar. Entonces, explíqueme una cosa, ¿es por obras o no? La realidad de la salvación no es por obras ni por esfuerzo humano. Es definitivo que la salvación no es por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Pero una persona, escucha esto, que ha sido salvada, que ha sido predestinada, una persona por el amor de Dios a salvación, no tiene oposición a esa gracia irresistible de Dios. Hermano, cuando una persona es llamada a salvación, busca a Dios, se esfuerza, quiere entrar al reino. No es un opositor, no es un indiferente, es una persona que quiere buscar de Dios. Si tú en un momento de tu vida dijiste, yo quiero de Dios, es porque Dios te llamó primero y te esforzaste en el camino de gracia que el Señor tendió para ti. Eso es lo que dice. A pesar de estas dos posiciones de una forma correcta, yo te voy a decir que estas dos posiciones no son antibíblicas, pero sin embargo, hermano, yo creo y creemos que la posición correcta es la segunda que yo te decía. El reino de los cielos no tiene oposición y avanza, y solamente los que están a favor, los que se esfuerzan a favor de ese reino, encontrarán lugar en él, encontrarán camino en él. Entonces, lo que sí es una realidad, desde los días de que Juan el Bautista fue anunciado, la venida del reino avanza y los que se esfuerzan entran y no se oponen a entrar en él. Esto va más en armonía a la realidad de la defensa y el elogio de Jesús a favor de ese valiente Juan, que no era un opositor, era un que entraba al reino, promulgaba el reino. Ahora, ve el versículo 13, avancemos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿hasta quién? Hasta Juan. El Señor Jesucristo ahora explica que todos los profetas del Antiguo Testamento, fíjate, todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, profetizaron acerca también profetizaron de la venida del heraldo del rey. Entonces se explica que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la venida de este reino hasta Juan, y nadie lo pudo impedir. Desde Génesis, las profecías de Moisés hasta Malaquías, hasta el mismo Juan, hablaban explícitamente o implícitamente de la venida del Mesías. ¿Qué está diciendo Señor Jesucristo? Todo el Antiguo Testamento, el Mesías viene. Es lo que está diciendo. Entonces Jesús continúa hablando y dice que Juan el Bautista es aquel que vendría en el espíritu de Elías. Ve el versículo 14. Si ustedes quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces Jesús explica que Juan el Bautista es ese Elías prometido. Ahora yo te digo cuando hacen todavía sus fiestas, cuando hacen sus celebraciones y ponen mesa, ponen todavía cubiertos y plato para Elías, porque ellos están esperando, porque fue profetizado por Malaquías que vendría Elías. Entonces todavía están esperando que va a venir en cuerpo y alma Elías a promulgar el reino. Pero hermanos, Jesucristo aquí está diciendo algo bien importante. Juan el Bautista, pero viene en el ministerio y en el poder y en el respaldo del profeta Elías. Viene en ese mismo sentido.
Viene en ese mismo llamado. Fíjate, versículo 14, desglosarlo un poquito. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús dice que Juan es la profecía encarnada que dio Dios a través del profeta Malaquías. Vete a Malaquías, por favor, si me acompañas. Malaquías 4, 5, 6. Vete al final del Antiguo Testamento. O sea, Juan es profetizado. Pero aclaramos, no es Elías. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta, ¿quién? ¿A qué profeta? Elías. Antes que venga el día grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra, ¿con qué? Con maldición. Jesucristo dice, Juan el Bautista, ese es Elías profetizado. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? Maldición. No quería maldición para su pueblo. Dios quería mandar a Elías, a Juan el Bautista, con el espíritu profético, con el espíritu de predicación, con el espíritu valiente de Elías, para poder predicar un evangelio de salvación y no terminar las cosas en maldición. Juan no era Elías reencarnado, sino que era otro profeta con el ministerio profético y el respaldo de Dios para pregonar. No hablaba del regreso de Elías en carne, sino hablaba del regreso de Juan el Bautista. Eso hablaba Malaquías. Un ángel le dijo al padre de Juan antes de nacer, prometido por Malaquías. Ve Lucas 1:17, ve lo que le dice el ángel a este varón de Dios. Lucas 1:17, delante de él con el espíritu y el poder de ¿qué? De Elías. No es Elías, pero irá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, parar al Señor un pueblo bien dispuesto, no que sea indiferente a su rey, sino dispuesto a su rey. ¿Ves eso? O sea, de paso, ¿cuántas veces nos dijeron, hay una promesa para ti, ahorita que tus hijos andan de marihuanos? Ahorita que andan ahí todos desbalagados, Dios hará regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hermano, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos hermanos hay en Cristo aquí fieles? Padres fieles y sin embargo sus hijos no vienen. Eso no es una promesa. Eso habla que llegará un momento que la rebeldía del pueblo cesará y adorarán a su rey y regresarán a su padre, como un hijo regresa a su padre para pedir perdón. Así esa reconciliación se hará entre el rey y su pueblo. Pero esto será promulgado, será promovido por Juan el Bautista. Juan era como Elías. Jesús les dice que si reciben al rey que proclama Juan, ellos entrarían en el reino. Sin embargo, desechaban a ese rey, desechaban el ministerio de ese Elías, de Juan el Bautista, lo desechaban. Cuando predicó Juan el Bautista, aún el mismo Señor Jesucristo, los judíos, Israel, aceptaron a Jesús como rey. Entonces, hermanos, al primer Elías lo votaron, al segundo Elías lo votaron. Muchos dicen que regresará Elías y lo encuentran en Apocalipsis 11, 1:19, cuando habla la Biblia acerca de dos testigos. Estúdialo en tu casa porque es largo el pasaje. Dicen que ese Elías regresará, porque el pueblo a los suyos fue y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron.
ante la dureza del corazón de aquellos que le rechazaban, que rechazaban a Jesús. Jesucristo enciende los focos rojos. Ay, pastor, ¿por qué de repente son las predicaciones tan duras? ¿No? Hermano, a mí me preocupa cuando me dicen, ¿por qué de repente las predicaciones son tan duras? No, hermano, no es que de repente, es que si predicamos la Biblia, siempre son duras. Y Jesucristo, hermano, no podemos pretender que un predicador o un pastor o un maestro de la Biblia o un evangelista o la iglesia de Cristo, cuando sale a predicar el evangelio, tiene que ser dulce, tiene que ser compasiva, tiene que ser sabia, tiene que ser prudente, pero tiene que ser valiente. Y ve lo que hace el Señor Jesucristo después del versículo 14. ¿Qué les dice? ¿A qué te suena eso? El que tiene oídos para oír, ¿qué? El que tenga condición espiritual, el que tenga discernimiento espiritual y no se esté durmiendo en este momento, sino que encuentra en estas palabras una realidad. El que Dios ha preparado espiritualmente para escuchar, ¿qué tiene que hacer? Oír. Pero el que no quiere nada de Dios y es indiferente a Dios y niega a Dios y dice, yo no quiero a ese rey, yo no quiero que gobierne ese rey, escucha, oye, pero no escucha. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso me suena a un famoso dicho. Hermano, esto es un hebraísmo de expresarse de un rabino judío. Pero en buen mexicano se dice, que conste que yo se los dije. Ahora sí me entendiste, ¿no? Ahora sí que, sobre aviso, sé muy bien que ya te vas. Ah, no. Bueno, vas a decir bueno, no sale de Juan Gabriel, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño. El que tiene oídos para oír, Bautista ha venido a decirles que se arrepientan. Pero ahora Jesús da un giro. Fíjate en este giro. Empieza a explicar cómo es Israel y a fin de cuentas el hombre. A través de una parábola, hermano, que es singular porque no vamos a encontrar esto en ninguna parte de la Biblia. Porque aquí Jesucristo va a hablar del juego de unos niños, de lo que jugaban los niños en las plazas. Y es la única cita donde Jesucristo explica eso. ¿Cómo juegan los niños? ¿Qué jugaban los niños en las plazas? Pero a través de esta parábola va a mostrar la indiferencia de Israel y la indiferencia de muchos hombres ante Mas ¿a qué compararé? Versículo 16, pon tus ojos. Mas ¿a qué compararé esta generación? Esto, hermano, es una forma de enseñanza judía. Es una forma de enseñanza de un rabino. Tenían tanta paciencia. Les explico a qué se parece esto o cómo podemos encontrar un símil para que puedas entenderlo de una mejor forma. ¿Qué es una parábola? Es una historia ficticia con una ritual absoluta. ¿Es correcto? Las parábolas del Señor Jesucristo son historias ficticias, si te das cuenta, son tan ficticias que ni siquiera tienen nombre los protagonistas, o dame el nombre de hijo pródigo, o dame el nombre, no hay nombres. Son historias ficticias, pero con una realidad absoluta. Aquí igual no hay nombres, es una parábola, pero Jesucristo dice, ¿cómo les haré entender a qué se parecen ustedes cuando entes a mí? ¿A qué se parecen? Versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación que está oyendo el mensaje de Juan el Bautista? ¿A quién los compararé? Escucha esto, es semejante, símil a los muchachos que se sientan en la plaza, en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores. Pero la sabiduría, dice Jesús, es justificada por sus hijos.
Después de que les dice el que tenga oídos para oír, que oiga, ahora Jesucristo muestra un acto de honestidad. ¿Jesucristo es la verdad? Hermano, es hermoso ver que la Biblia dice que Jesucristo no hablaba con la verdad. La hablaba con la verdad. Pero Jesucristo no es un hombre que hablaba con la verdad. Jesucristo es la verdad. Y como es la verdad, siempre ha sido honesto con todos. Con todos. Y la honestidad es piedad. La honestidad es amor. Jesús es honesto. Y nuestro modelo de veracidad y honestidad es Jesucristo. Jesús les dice toda la verdad al pueblo y nada más que la verdad. Siempre les dijo a los pecadores toda la verdad. La verdad del mensaje de Juan el Bautista era enriquecedora o también era devastadora. Porque déjame decirte que el evangelio puede provocar. Y yo sé, hermano, que cuando se predica el evangelio en este púlpito puede pasar dos cosas en las personas. Uno, son humilladas y exaltan a Dios. O dos, salen odiando el sermón, al Dios del sermón y odiando al predicador del sermón. Pueden pasar dos cosas. O este mensaje lleva al cielo o este mensaje lleva al infierno. El que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje del evangelio hace de un pecador para la gloria de Dios o un pecador para la gloria del infierno. Depende de la actitud que tome esa persona. Cuando una persona se siente a escuchar un sermón, pueden pasar estas dos cosas. Pasa, la mayoría de las personas desechan el evangelio por mera indiferencia, por falta de interés. ¿A dónde vamos? ¿A la iglesia? ¿A qué? Ay, bueno, pues te acompaño a ver qué pasa. Pues a ver. Te decía la semana pasada que de repente tenemos familiares tan dramáticos que dicen, ay, ¿eres cristiano? Ay, qué bueno por ti. Ay, me da tanto gusto. Y mira que te está sirviendo. Qué bueno, mira, bien por ti. O sea, como diciendo, allá tu bronca, pero a mí. La indiferencia es un acto de violencia pasiva. Pero Jesús, para sacudir su indiferencia, lo que hizo es llenarlos de terror. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Mas a qué compararé a esta generación? ¿A qué los comparo? Es semejante a que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocará flauta, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Jesús está utilizando aquí una fuerte expresión. Los fariseos, el sistema religioso son una bola de niños inmaduros. ¿Cuándo te han dicho, chamaco inmaduro, ya tienes 60? Bueno, los que tienen 60, no creo que. ¿Y cómo te cae esa? ¿Cómo te cae? Eres un chamaco inmaduro y no, pues ya tienes 60. Te cae de la. Y Jesucristo, hermano, les está diciendo una expresión bien fuerte y burlesca, pero llena de verdad. Son una bola de niños inmaduros, incapaces. Sí. De repente toma, no quiero, toma, no quiero. Y se montan en su macho. Y se montan. Dice, ustedes son unos chamacos berrinchudos indiferentes, llenos de pecado. Ahora, hermanos, expliquemos esto, el versículo 16, 17. Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas. ¿Qué muchachos? Son niños. Pero hermano, déjame decirte una cosa. Tú fuiste niño, tú tienes niños. ¿A qué juegan los niños?
No, ya me vas en WhatsApp. No. Sí, sí, ok. Pero niños normales, ¿no? O sea, ¿a qué juegan los niños? A ser adulto. Muñeca es que quiere ser mamá, quiere ser adulto. Y cuando un niño juega a los carritos, ¿a qué juega? A ser papá. Porque los niños juegan cosas que les impacta de los... Y déjame decirte que en el ambiente judío había dos eventos que marcaban muy fuertemente a Israel y impactaba muy fuerte a Israel. Esos dos eventos eran las bodas y los sepelios, los velorios, los funerales. Esos dos eventos impactaban al pueblo. Y estos niños, ve el versículo 16, estos niños que se encuentran en la plaza, estos muchachos, están jugando dos juegos. Uno, el juego de la boda y otro, el juego del funeral. Y déjame decirte que cuando había una boda entre los judíos, hermano, se convertía en la fiesta del pueblo. Y cuando había un velorio, se convertía en el velorio del pueblo. Los que son de provincia me dirán, si no, bueno, para la gorra. Pero ahora Jesucristo les está diciendo, estos niños, ¿a qué se parecen ustedes? Se parecen a otros compañeros jugando en la plaza. Empezaron a jugar a la boda y tocaron flauta para que se integraran a la boda y se gozaran con la boda y bailaran en la boda, y no bailaron. Creo que te lo he dicho, indiferentes. Y después viene el velorio, se les endechó, se les confrontó con la realidad del luto. ¿Y qué hicieron ante eso? No lloraron. Fueron indiferentes ante uno e indiferentes ante otro. Tocamos la flauta, júbilo, pero ustedes lo ignoraron. Vino el sepelio y ustedes lo ignoraron. Aquí habla, hermano, pon tus sentidos aquí. Aquí están dos formas de predicación del evangelio. Un evangelio lleno de gozo, de invitación a la boda. Ese evangelio que promulgó Jesucristo sentándose con pecadores, poniendo mesa para quitar a Mateo, sus amigos publicanos, las prostitutas, los delincuentes, y Jesucristo no los desechó, los invitó a la boda, se alegró, les predicó el evangelio. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron los escribas y fariseos? No se sentaron a la mesa de la boda. Mateo 9, 10, 12. Y aquí es algo, hermano, que ya lo hemos predicado. El mismo escritor de este evangelio que estamos estudiando se sentó y se gozó con esto. Fue salvado y se sentó con el Señor. Ve, Mateo 9, 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos que han venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque Jesús los estaba invitando, vengan a la salvación. Les predicaba el evangelio y los estaba salvando. A estos hombres y mujeres que eran de Israel, Jesucristo extendió gracia como una boda, los invitó a sentarse y ellos escucharon las flautas y se gozaron y se sentaron. Escucharon el mensaje de amor de Jesucristo y escucharon y se sentaron. Pero ve el versículo 11, Mateo 9, 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? A ver, ¿por qué? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué les está diciendo a los fariseos? Ustedes se creen sanos, se creen santos, se creen perfectos, pero estos sí me necesitan.
estos sí me necesitan. Pero ve más adelante en el versículo 14, otra vez, y vienen los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le dicen a Jesucristo. Y ve lo que les contesta Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de qué? De bodas, tener luto. Hermano, ¿nunca te has sido de egoísta? ¿Te invitan a una boda y vas de trompa? ¿Qué tienes? Nada. Vienes a la iglesia y de trompa. ¿Qué tienes? Nada. Esto es una boda. Alegre flauta. Se predicó el evangelio. Hermano, yo puedo reconocer que a mí el Señor me evangelizó con flauta. Pero hay otros hermanos que necesitan velorio. Tú fuiste llamado con velorio. Pero sea otra forma, escuchaste el mensaje y fuiste a Cristo. ¿Cómo te puedes tú poner entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán tiempos o días cuando el esposo se les será quitado, entonces ayunarán. ¿Qué les está diciendo Jesucristo en Mateo? En Mateo 11, hermanos, vine yo y les extendí un evangelio de gracia y les dije, vengan a las bodas del Cordero, y ustedes me ignoraron. Los hombres, hermano, que estamos viendo aquí, eran un puñado de inmaduros espirituales, indiferentes. Jesús vino a extender su gracia, a invitarlos a la mesa para salvarlos, y ellos no quisieron, escucharon la flauta, fueron invitados a la boda y no quisieron. Aceptamos el evangelio. Jesús extendió su misericordia y no lo aceptaron. Ellos, como dicen en mi pueblo, oyeron las campanadas de misa y no fueron. Versículo 17. ¿Oíste flauta y no bailaste? Os endechamos. Ahora, Jesucristo habla de otro aspecto o estilo de evangelización. Y este estilo de evangelización, escucha, este segundo, la del luto, la del velorio, es la de Juan el Bautista. Os endechamos y no, ¿qué? Lamentasteis. Ahora pasa de una boda alegre a la escena de un funeral. Estos niños ahora juegan al funeral, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y los otros niños no se lamentaron, una vez más fueron indiferentes. Aquí Jesucristo se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo, vénganse a tentarse conmigo, vamos a comer. Hermano, la forma del Señor Jesucristo de evangelizar era la forma cotidiana, hermano, de convivencia social. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces fue a las casas? Muchas. ¿Cuántas veces se sentó a comer, a beber? Muchas. Era la forma de predicación del Señor en ese momento. Mas sin embargo, Juan el Bautista, hermano, no los invitó a cenar, no los invitó a comer una mesa. ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Quién come langostas? Bueno, a lo mejor te gustan los chapulines. Yo estoy viendo a dos hermanos que les encantan los chapulines. ¿No? ¿A quién le gusta? Pero Juan el Bautista no quería ser atractivo. No vino a tocar flauta. Vino a predicar un velorio y a decirles, arrepentíos, porque y si no se arrepienten, el Señor vendrá, el dueño de este campo vendrá y arrancará a la cizaña y la echará al fuego. No creas que te va a echar a su, te arrepientes de tu pecado. Era un mensaje de luto, era un mensaje fuerte, pero a pesar del mensaje fuerte, ¿qué hicieron estos? Igual lo ignoraron. Igual lo ignoraron. La obstinación de esos hombres, más allá de la indiferencia. Ve esto.
Esta indiferencia se va mucho más allá. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace el pecador cuando se siente acorralado? ¿Qué hace el pecador cuando le están diciendo la verdad o cuando le están diciendo sus verdades y quiere ser indiferente? ¿Qué hace? Ve el versículo 18. El 18, exacto. ¿Te fijas? Ya el Señor está diciendo, ¿cómo está esto de las flautas? ¿Cómo esto está del velorio? ¿Cómo está esta cuestión de la boda? ¿Cómo está esto? Ahora lo explica, porque vino Juan que no comía ni bebía. O sea, él no vino a poner mesa. ¿Y qué dijeron de Juan? ¿Qué dijeron de Juan? Está endemoniado. O sea, aquí el loco es él. El que está mal es él. Yo no. Él está mal. Y después viene el Señor Jesucristo, versículo 19, el que puso la mesa para la boda. Vino el Hijo del Hombre. Cuando veas Hijo del Hombre, esto es importante, hermanos, he citado por primera vez en las profecías de Daniel, en el libro de Daniel. Daniel hablaba de la venida de un Mesías. Hablaba de la venida del Hijo del Hombre, y Jesucristo utiliza para referirse a sí mismo. Por ejemplo, yo para referirme a mí mismo te digo, yo soy Raimundo, pero cuando Jesucristo se refería de sí mismo, no decía yo soy Jesús, él decía yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título a Jesucristo. Entonces ve el versículo 19, y vino el Hijo del Hombre, ¿quién? Jesucristo, que come y bebe. O sea, yo los quise evangelizar, invitándolos a una boda, a través de un evangelio de gracia. Come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando una persona se siente culpable o se siente acechada y no reconoce, mejor dicho, no reconoce su pecado, lo más fácil. Y fíjate lo que hicieron estos. Le echaron la culpa a Juan el Bautista y le echaron la culpa a Jesús, porque ellos estaban tan sanos que no necesitaban de médico. ¿Qué cuando pecó? Génesis 3:12. ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo cómo somos? Y el hombre respondió y dijo, la mujer que me diste por compañera, o sea, Dios, la culpa es tuya por darme esta señora. Qué mal se oye un hombre cuando le echa la culpa a la esposa. La realidad, hermano, ya te va de paso. El matrimonio o en la familia es culpa tuya, no de tu esposa, es culpa tuya. Pero es bien fácil echarle la culpa a otros. Y estos hombres pecaminosos no sino se fueron más allá. Les tocaron flauta y no bailaron. Les promulgaron luto y no se enlutaron. Y lo que decidieron fue ser indiferentes y echarle la culpa a otros. Estamos acabando el año y hay hermanos que le echan la culpa a otros. ¿Sabes por qué me ha ido así en este año? Por esto, por el López Obrador. Este López Obrador, ora por él y no le eches la culpa, porque tu rey, yo creo, no es López Obrador, es Jesucristo. Y si buscas primeramente el reino de Dios, Él es el que te sustenta, no López Obrador. Hermanos, el hombre sin Cristo se justifica. Y la justificación es decir, yo no tengo la culpa, soy una pobre víctima de las circunstancias. ¿Sabes qué dice el hombre de sí mismo? Yo soy una persona buena. Bueno, de repente hago cosas mal, pillín. Sí, se me va. Pero soy bueno, merezco el cielo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Eres una persona
terriblemente mala. Y de repente, por gracia, buenas cosas. Porque aun siendo ustedes malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y eso no por tu corazón, sino por la gracia de Dios que te permite, dentro de ese corazón perverso, hacer algo bueno. Somos tremendamente pecadores y merecedores de muerte. Pero si tú eres cristiano, el Señor o te tocó la flauta o te promulgó luto. Y por la gracia del Señor, escuchaste y no fuiste indiferente. Porque el reino de los cielos avanza y solamente los que se esfuerzan en entrar en él encuentran lugar en el reino. Ahora, esto está así de, ay, Padre mío, ¿no? Ve el versículo. La sabiduría se justifica por sus hijos. Hermano, yo estaba leyendo esto y digo, ay Señor, ¿qué dijiste aquí? O sea, la sabiduría se justifica, la sabiduría se justifica por sus hijos. Pero ¿sabes qué? Y una buena traducción que puedes leer es la de las Américas. Y te voy a decir qué dice la Reina de las Américas en esta parte, cómo lo traduce. Escucha, la sabiduría se justifica por hechos. Dice, ok, se les tocó flauta y no escucharon. Se les promulgó luto y no escucharon, indiferentes. Y todavía, en su sabiduría humana, me echan la culpa a mí. Le echan la culpa a Juan el Bautista. ¿Esa es tu sabiduría humana? O sea, tu sabiduría humana, el fruto de tu sabiduría humana es desechar a Dios. ¿Te crees más sabio que Dios? Es lo que está diciendo. Jesús les dice que su sabiduría corrupta produce un acto corrupto. O sea, cuando la sabiduría del hombre es, ¿qué va a producir? ¿Cuáles van a ser sus hijos? Corrupción. ¿Dará un árbol malo buenos frutos? No. Y estos hombres fariseos, estos hombres indiferentes, con su supuesta sabiduría, estaban produciendo frutos malos. ¿Cómo es la sabiduría del hombre? ¿Quién se dice sabio en su propia opinión? ¿Quién dice yo soy sabio? Ni siquiera inteligente. O sea, yo soy más para arriba, soy sabio. Pero déjame decirte cómo es tu sabiduría si Cristo no reina tu sabiduría. Santiago 3:15. 3:15. Porque esta sabiduría, o sea, no está hablando de la de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Esos son los frutos de la sabiduría, esos son los hijos de la sabiduría del hombre. Es terrenal, ¿por qué? Porque no puede ver más allá de sus propias narices, nada más se mueve aquí. Es animal, no es de animal, pedo perro, vaca, mu, no es eso, hermano. Animal viene de ánima. ¿Qué quiere decir eso? Almática, la sabiduría de tu propia alma, de tus propios conceptos. ¿Sabes qué soy sabio? ¿Por qué? Porque la vida me ha enseñado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Es almática, diabólica, diabolos, opositora de Dios. ¿Qué es el diablo? El opositor de Dios. Y la sabiduría de los hombres es opositora de Dios. Se les toca flauta, se les invita a que se arrepientan de sus pecados y ellos dicen, Jesús está mal, es un dragón,
y es un bebedor de vino, que se sienta con prostitutas. Y Juan el Bautista, su mensajero, su heraldo, está endemoniado. ¿Ve cómo se viste? Sabiduría humana. Dicho sea de paso, hermanos, la palabra vino es oinos. Oinos, hermano, no era vino en sí, era de uvas frescas que se tenía que diluir con agua. O sea, lo que tomaba el Señor Jesucristo no era alcohol. Lo que tomaba el Señor Jesucristo y el pueblo judío era oinos. ¿Qué quiere decir esto? Era un de jugo de uva que tenían que diluirlo con agua. Hermanos, el jugo que tomamos en la Santa Cena es un oinos, porque es un concentrado de uva, de pura uva, 100% fresca. Así que si sales con esa situación de que, ay, mira, Jesucristo chupaba. No. Ve, aquí lo están acusando de que estaba borracho. ¿Cómo se va a emborrachar con oinos? ¿Quién se emborracha con mermelada, hermano? No. Pero la sabiduría humana se justifica por sus hechos. La sabiduría se justifica por sus hijos, por sus hechos. Hermanos, estamos a 2 días de terminar el año 2019. Qué bendición, ¿no? Ya la libramos. Ya la libramos. O sea, así de, ¿no? ¿Y cuántos a lo mejor tienen el final de año así como que con palitos, ¿no? Así de que no te caigas, no te caigas. ¿Sabes qué? Siempre es bueno proyectar para el año que sigue, que nos ayude y que nos ayude a entender su bendición, su provisión para el año que comienza. Pero yo te pregunto, ¿llevaste realmente este año con inteligencia? Es más, te cambio la palabra, por sabiduría que viene de lo alto. Quizá algunos dirán que están acabando el año de la mejor forma, pero otros dirán, mi matrimonio está mal, tan mal, mi trabajo está mal, tengo un problemón ahorita que tengo que resolver y antes del 31 tengo una situación grave. Y a lo mejor lo más grave es, no tengo una buena relación con Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, los tontos, desprecian la sabiduría. El principio de los tontos es ignorar a Dios. Ese es el principio de los tontos. Ignorar a Cristo. Cosas con palitos. ¿Será que has ignorado a Dios? Que aun siendo cristiano, Dios te dice algo y dices, no, voy a hacer algo distinto. ¿No serás como ese mesero que se le dice, oye, ven, sírveme y... sírveme. No, yo no oigo. No oigo. Te voy a poner un comensal, es tu amo. Y a él lo tienes que obedecer. Si es que estás en Cristo. Debes de superar la indiferencia. Tienes que obedecer de una forma más clara al Señor. No podemos ser diferentes. Porque cuando una persona es indiferente a la voz de Dios, le está haciendo más caso a su carne, a su pecado, que a Dios. Y por eso tiene sus consecuencias. La sabiduría humana tiene sus hechos. Ahí están los hechos. Y no quiero ser hermano de aquellos que dicen, mira, tú declara prosperidad y te va a ir de súper bien, de súper bien. No, porque hermano, tú puedes ser el más fiel. Y probablemente para el 2020 Dios te mande la más grande prueba de toda tu vida. Porque así es Dios. Soberano, sabio, tierno y compasivo con sus hijos. Humana harán su propósito de año nuevo, prenderán 12 velas, comerán las 12 uvas, al ritmo de las campanadas. ¿Cuántas campanadas son, hermano? Si me olvidó. Se pondrán calzones de colores.
para llamar a la prosperidad. Saldrán con la maleta para decir que van a viajar en todo el año y se van a ir por lo menos a Xochimilco, pero se van a ir. Y hacen sus propósitos, hacen todas sus ondas raras para llamar a la buena suerte, al amor y al dinero. Es más, los más espirituales dicen esto, escucha, con que haya salud, lo hay todo. ¿Y cuáles son sus frutos? Otra vez un año sacando la lengua. Por la pura sabiduría humana. ¿Por qué? Por ser indiferentes a Jesucristo. Hermanos, no creas en el evangelio de Huicho Domínguez. Creo que siempre lo digo en fin de año. Salud, dinero y amor. Cree en este evangelio y yo te invito a que reflexiones. ¿Y por qué no? En esa vez de hacerla, y qué bueno que la haces al inicio del año, ¿por qué no le dices esto al Señor? Señor, ponme un corazón que no te ignore. Lo único que te pido para este año 2020, Señor, es un corazón que aprende a obedecerte. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Y te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Padre, ayúdanos a superar la indiferencia. A pesar de que somos redimidos, de que somos tuyos, Padre, de repente nos comportamos como niños y somos necios. Vamos a atender lo que tú pides, lo que tú mandas. Padre, hoy te pido, Señor, y te pedimos una iglesia que aprenda a obedecerte, que no sea indiferente a tu voz, Señor. Y te pido, Señor, que esa iglesia se propague en las familias que están aquí, en los matrimonios que están aquí, en los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Un corazón obediente, Señor. Que cuando vengan los frutos de Señor, de la sabiduría que viene de lo alto, Señor, una sabiduría, Señor, que teme a Dios, que obedece a Dios. No queremos el fruto de los insensatos, de los rebeldes, de los indiferentes. Padre, te pedimos, Señor, simple y sencillo, es un corazón más fiel a ti. Señor, somos necios y somos débiles, pero tú puedes, Señor, y con humildad te pedimos que tu obra preciosa, Señor, se haga en nosotros, sea como sea. Gracias, Señor, por la vida de mis amados hermanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, felicidades. Dios los bendiga. Un año más. ¿Y sabes qué reflexionaba ayer que